¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Un mensaje bien interesante de la palabra del Señor. Y quiero comenzar diciendo que si la necesidad más grande del ser humano hubiese sido la educación, pues Dios nos hubiera enviado un educador. Claro, estoy hablando de la necesidad más grande. Es verdad que la educación es una necesidad porque necesitamos ser preparados, formados, capacitados en las áreas y destrezas para la cual el Señor nos ha creado. Pero nótese bien que voy a hacer énfasis en la necesidad más grande. También puedo decirle que si la necesidad más grande hubiese sido la tecnología, Dios nos hubiera enviado un científico. Igual necesitamos de la tecnología, pero no es la necesidad más grande del ser humano. Le puedo decir que si la necesidad más grande hubiese sido el dinero, y mire que la gente cómo hace verdaderos esfuerzos por conseguir el dinero. Bueno, si ese hubiese sido la necesidad más grande, pues Dios nos hubiera enviado un economista. Quiero decir, el dinero es necesario e importante, pero estamos hablando de la necesidad más grande. Pero como la necesidad más grande es el perdón, entonces Dios nos envió un redentor. Soy el pastor Osvaldo Páez, pastor de la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, y hoy quiero hablarles acerca de el perdón, la necesidad más grande. Sí, el perdón, la necesidad más grande. La necesidad más grande nuestra realmente es el perdón, porque la palabra del Señor dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. También dice la palabra del Señor que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero que noten bien que dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, el Jesús agonizante en la cruz del Calvario es la evidencia clara de la ira de Dios hacia el pecado. O sea, el pecado tenía que ser sancionado y para así calmar la ira de Dios. Por eso es que el tema de hoy, que el perdón es la necesidad más importante que tenemos nosotros. Porque nosotros necesitamos ese perdón, porque el pecado debía ser castigado como realmente fue castigado. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué Jesús tuvo que ser torturado y posteriormente crucificado? Bueno, porque fue allí donde Jesucristo pagó el precio por el pecado. Ninguno de nosotros, ¿sabe?, podía pagar ese precio. Solamente Jesucristo lo podía hacer. ¿Por qué? Porque Dios no admite pecado en su presencia. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Así que el pecado necesitaba recibir su justo castigo, y nosotros no podíamos pagar esa deuda en la cual nosotros estábamos producto del pecado. Ahora, pero el Jesús resucitado es la prueba más grande de amor y de perdón de Dios. La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
sino que tenga la vida eterna. Nosotros, los que creemos en Él, hemos sido declarados justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, una vez declarados justos, sepan lo siguiente: con toda seguridad el Señor nos salvará de la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado conlleva condenación. Y me gustaría repetir ese versículo que dice que nosotros los que creemos en Él, y ahora los que creemos en Él, hemos sido declarados justos delante de los ojos de Dios por la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Ahora, por esa razón, dice que con toda seguridad Él nos salvará de la condenación del Señor. O sea, que el pecado acarrea condenación. O sea, qué tremenda bendición. Entonces representa esta palabra que dice que con toda seguridad Él nos salvará de la condenación porque hemos sido declarados justos. Somos declarados justos por la fe en Jesucristo. Nosotros, como dice la palabra, todos hemos pecado, pero cuando nosotros llegamos a Jesucristo, somos declarados justos porque Jesucristo pagó por el pecado de todos nosotros. Y más adelante dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 que Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Me explico mejor. Dios derrama su enojo y su ira sobre su propio Hijo, el cual estaba pagando por nosotros todos los pecados que hemos cometido. Así que Dios escogió salvarnos por intermedio de su Hijo y no derramar su ira sobre nosotros porque nosotros no la íbamos a soportar. Porque Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley cuando fue colgado en la cruz. Él cargó sobre sí la maldición de nuestros pecados, lo que significa que el pecado es una maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Rebobinamos un poco. Nosotros pecamos, no podíamos pagar por ese pecado, necesitábamos el perdón, pero como necesitábamos el perdón, necesitábamos a alguien que nos redimiera, necesitábamos un redentor. En las Escrituras se habla del pariente redentor. El pariente redentor es un familiar de una persona que ha caído en la pobreza o en la esclavitud o se ha metido en una deuda que no puede pagar. Entonces ese familiar cercano que si tiene las condiciones para rescatar a su hermano o a su familia, él va, se pone de acuerdo con el acreedor y le cancela la deuda y es libre esa persona, bien sea para volver a tener su terreno o bien sea para recuperar la libertad en la cual estaba la esclavitud, lo puede hacer. El pariente redentor. El pariente redentor es el que puede redimir a un familiar cercano. Ahora, Jesucristo es nuestro pariente redentor porque Él vino a la tierra y es como el hermano mayor nuestro y ha pagado la deuda por el pecado, así que Él es nuestro pariente redentor. El Señor dejó su trono y su corona por nosotros al venir a Belén, a nacer y a morir por nosotros. Nosotros debemos darle gracias a Dios por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos vivir conscientes de lo que hizo el Señor por nosotros. La palabra de Dios dice que no debemos descuidar esa salvación tan grande. Es una salvación muy grande. También dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él
y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga no solo tenemos la oportunidad de la sanidad de nuestro cuerpo, sino que también tenemos la oportunidad de vencer el pecado por su llaga. Y mire, la única manera de vencer el pecado es reconociendo a Jesucristo como Señor y diciéndole a Jesucristo que tome el control de nuestras vidas. Es la única manera, no hay otra de vencer el pecado. Qué bendición es saber que tenemos el perdón por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Rebobino, pecamos, necesitamos perdón, apareció el Redentor, pagó por nosotros una deuda que nosotros no podíamos pagar. Yo no sé si usted podía soportar o puede soportar lo que Jesucristo soportó allí, esa tortura y ese sacrificio en la cruz del Calvario. Obviamente que no, y el Señor sabía que no, pero Jesucristo vino para pagar y saldar la deuda que teníamos nosotros, producto del pecado. Así que la necesidad más grande nuestra no es la educación. Necesitamos ser educados, formados, preparados y capacitados. La necesidad nuestra no es científica, tecnológica, la necesidad más importante. La necesidad más importante no es el dinero, aunque sí en parte es el dinero, pero no es la más importante. La necesidad más importante nuestra es el perdón de nuestros pecados. Para concluir, no dudemos nunca de ir a Jesucristo para que perdone todos nuestros pecados y podamos de esta manera ser salvos, porque recuerda, la verdadera vida nuestra está por venir, porque aquí estamos de paso. Nosotros acá en la tierra lo que somos es peregrinos y extranjeros. Somos seres espirituales con un leve tránsito acá en la tierra. No sé cuánto tiempo nosotros podamos vivir, pero comparado con la eternidad, pues es relativamente corto. Así que yo les recomiendo que vivamos conscientes de ese sacrificio y vivamos eternamente agradecidos por esa redención que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Quiero que oremos en este momento. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado hasta el día de hoy, porque hasta aquí nos has ayudado. En este momento queremos pedirte, Señor, perdón por nuestros pecados, pedir que la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado y pedirte que cuando nosotros estemos tentados, pensemos en Jesucristo que fue tentado en todo, mas no pecó. Así que nosotros vamos a procurar depender única y exclusivamente del Señor y reconocer y vivir agradecidos del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este otro lado tienes nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.